Muy buenos días, tardes, noches. Qué gusto estar de nuevo con ustedes y con un buen amigo, un gran especialista, el doctor Ricardo Paz Castellanos. Recordando nuestro primer episodio que nos acompañó, especialista en ortopedia, cirugía artroscópica, si no me equivoco. ¿Y qué más, mi amigo, si me falta algo de agregar? Gracias por invitarme de nuevo. Aquí estamos, sí, soy el doctor Ricardo Paz, ortopedista realmente mi alta especialidad es fracturas complejas, yo tengo mucha especialidad en cirugía artroscópica de rodilla y de hombro. Es amigo de todos los motociclistas del mundo. Más o menos. Ok, amigo. Oye, hoy tenemos un tema que nos habían estado pidiendo y yo también tengo mucha duda, ¿no? Porque he llegado a escuchar que hasta durmiendo te lo puedes lastimar, ¿es cierto? No como tal. Bueno, ya estamos entrando directo a manito. Vamos a hablar un poquito ahí de... Sí, no como tal. O sea, lo que yo creo que te está confundiendo un poquito es con la inestabilidad de hombro. Ok. Ya cuando el hombro se zafó alguna vez y ya tienes una lesión importante de los elementos estabilizadores del hombro, se puede llegar a zafar hasta dormido. Sí, eso ya es algo muy grave. Te habla de una inestabilidad muy fea del hombro y pues algo completamente quirúrgico. Pero va con una lesión anterior que tuvieras. Es correcto, sí, es una lesión, se llama labrum, que es un tejido que va alrededor de un hueso que se llama glenoides, ¿vale? Y cuando se lastima el labrum anteroinferior, porque la gran mayoría de las luxaciones de hombro o de las zafaduras de hombro, así es como suceden, hacia adelante y hacia abajo. Ok. Entonces, cuando ya se degenera tanto ese tejido y ya es una luxación que ha pasado varias veces, ya es algo inestable, ya es una articulación inestable y por lo tanto es algo que necesitas quirúrgico. Ok. No, pues no me imagino cómo se te adelanta y se cae. Se cae, sí, exacto. Hay un signo que se llama en medicina, que es el signo de la charretera, que es como estos hombros de los militares, que es completamente cuadrado. Ajá. Entonces tú ves el hombro cuadrado completamente, caído, no lo puedes mover, duele horrible. Incluso hay un un dicho muy importante en la ortopedia, que no hay mejor analgesia o mejor forma de quitar el dolor de una luxación que poniéndolo en su lugar. Porque tú le puedes poner el analgésico más fuerte, el narcótico más potente y el paciente todavía va a tener dolor, ¿no? Hasta que lo pones en su lugar, eso deja de doler como magia. Me he brincado un poco el inicio del tema, que es el manguito, pero eso de la luxación, qué interesante, ¿no? No pensé que un tema de que no fuera una fractura, ¿o es una fractura? No. ¿Qué es una luxación brevemente? Luxación es cuando una articulación que sale de su lugar. Eso es Una luxación. ¿Y puede ser más doloroso que una fractura? No. Depende de la fractura, pero sí, claro. O sea, si es una fractura completamente en su lugar, ¿no? Lo que a veces mal llamamos fisura, ¿no? Eso es una fractura, nada más que no se movió, y eso puede ser hasta cierto punto no tan doloroso. Obviamente también depende del paciente, ¿no? No todos los pacientes reaccionamos igual al dolor, ¿no? Pues entonces, sí depende mucho del paciente y depende mucho del tipo de fractura, pero sí puede llegar a ser más doloroso que una fractura. Vaya, qué horror. Esperamos no nos pase. Esperemos que no. Que no, bueno, a menos que me pase a mí, ¿verdad? No, por favor, yo como te arreglo. Hay maniobras descritas de luxación de hombro para que tú te lo reduzcas tú mismo. Y no es la de la famosa película de Arma Mortal, donde te golpeas el hombro contra un muro o algo por el estilo, ¿no? Te tienes que entrelazar los dedos, agarras tu rodilla, obviamente de todas formas duele, es un chorro, y vas estirando hasta que logres entrar. Pero seguramente tienes que ser muy valiente para podértelo hacer tú mismo, porque todo eso se está doliendo. Me luxaré a propósito para intentarlo. No te lo recomiendo. Tengo moto, lo puedo hacer. No lo hagan en casa. Ok, amigo. Oye, pasando a un tema igual del hombro, del acomodo, este tema del manguito rotado, ¿no? El manguito rotado. ¿Qué es el manguito rotado? El manguito rotado es una serie de la unión músculo-tendón que se inserta en la cabeza del húmero, ¿no? La cabeza del húmero, el húmero es este hueso que tenemos aquí, que va desde el codo hasta el hombro, ¿vale? En la cabeza del húmero, que es aquí en el hombro, ¿vale? Se insertan estos 4 tendones que abrazan la cabeza del húmero. O sea, aquí, acá y acá. Acá, así. Tenemos aquí arriba, adelante y atrás, ¿vale? Que es el supraespinoso, el infraespinoso, ¿sale? El subescapular y el redondo menor. Esos son los 4 tendones que tenemos en el manguito rotado, que componen el manguito rotado.
Y eso nos ayuda a poder hacer este tipo de movimientos. Es correcto. Lo que nos hace es la abducción y las rotaciones. El que yo mueva así la mano. Es correcto. La abducción es separar el hombro o el brazo del cuerpo, la rotación externa y la rotación interna. Okay. El movimiento del manguito rotador. Prácticamente todo el movimiento que tenga que ver con mi brazo es apoyado por el movimiento rotador. No todo, pero sí, al final de cuentas, sí. La separación y las rotaciones son completamente el manguito rotador. Es como una función más directa que tiene, ¿no? Así es. Ok. Oye, ¿y esto dijiste infraespinoso? Infraespinoso. Me suena a un tema de una lesión que tenemos también con pacientes, ¿cómo se llama? De un cuerpo cavernoso. Tiene que ver de esta persona que se cayó y se rompió el brazo horrible. ¿Te acuerdas? No. El plexo braquial. Sí, eso es algo completamente distinto al cuerpo cavernoso. Sí. Perdona. Ese no. Sí, no, eso no. Que también hay fracturas, pero las atiende uno, yo completamente. Pero bueno, sí, se le estimó flexo braquial a una paciente que justo se luxó el brazo. No fue una lesión de manguito rotador, fue una luxación. Fue una luxación tan fuerte que se estiró el plexo braquial, que el plexo braquial es una serie de nervios, ¿no? Controlan todo el brazo, ¿no? Entonces la paciente tenía el brazo completamente infuncional. ¿Correcto? Ok, pero ¿tiene que ver esta parte del flexo femoral? ¿El manguito tiene alguna religión? Bueno, en cuanto a que anatómicamente o sea, función, pues todos los nervios que controlan el brazo salen del plexo braquial, ¿no? O sea, el plexo braquial viene todo de aquí, sale por acá y viene para controlar todo el brazo, ¿no? O sea, tiene que ver, pues sí, pero no directamente, ¿no? O sea, no ser una lesión de manguito rotador no tiene nada que estar relacionado con una lesión de plexo braquial. Nada. No. Ok, ¿podremos decir que es indirecta a lo mejor su función? No. ¿Cómo? La relación que puedan tener. Si yo quiero meterlo forzosamente al plexo aquí. Sí, realmente no. Ok, perfecto. Oye, indirectamente, ¿qué funciones aparte de... Entiendo muy bien lo de la movilidad del brazo. ¿Tiene alguna otra función indirecta? O sea, te lo pongo así. Cuando yo camino y tengo una lesión de manguito, hay un movimiento natural en el cuerpo. Sí. ¿Vas a sentir dolor? ¿Va a limitarte el movimiento? Si yo quiero, a lo mejor, manejar, ¿no? Voy a tener un problema en volantear. Claro, por supuesto. Al final de cuentas, son muchos los movimientos o las acciones del día a día que tienen que ver con estos movimientos tan básicos del manguito rotador, ¿no? Para empezar, las rotacionnes incluyen en el volanteo, ¿no? ¿Cómo se llama? Un poquito de abducción y un poquito de rotaciones también al cambiar velocidad de lado, ¿no? Claro. Cosas inclusive más sencillas, y es algo que inclusive los libros te lo determinan como algo súper común del manguito rotador. No me puedo peinar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la abducción y la rotación externa. Sí. Esto es un movimiento que es muy común, que te refiere al paciente que no pueden realizar o que les duele realizar. Entonces, casi desde que llega el paciente y que te dice me duele el hombro y no me puedo peinar, lo primero que tienes que pensar es en lesión del manguito rotador. Yo siempre pienso en el manguito rotador, ¿eh? Deberíamos. No puedes hacer algo tu manguito rotador. Ve al ortopedista y puede hacer un manguito. Oye, entonces, me imagino que al tener este tipo de lesiones, todas las funciones que están relacionadas a tu vida se empiezan a limitar, ¿no? ¿Qué hay niveles de este problema? ¿O siempre es alguna ruptura, algún desgarro, algún problema ya mayor? ¿Cómo va deteriorando? Sí, sí pueden ser tendinosis o inflamaciones del tendón. Sí pueden existir, claro. Y eso al final de cuentas con puro antiinflamatorio puede salir adelante sin ningún problema. Ok. Rupturas parciales, pues hay de muchos tipos, ¿no? Porque puede ser del grosor del tendón o del ancho del tendón, ¿no? Comprendo. O sea, exacto. Puede ser
que sea parcial en cuanto a lo ancho del tendón, ¿no? Pero puede ser una lesión de laminada que sea prácticamente de todo el ancho del tendón. Comprendo. ¿No? O puede ser una lesión completa del grosor, pero parcial del ancho, ¿no? Ok. Sí, son como muchos tipos de lesiones, y aparte, dependiendo la forma también de las lesiones completas y todo eso, también es como se llama los tratamientos. Y aparte, dependiendo cuántos tendones estén lastimados. Recordando que son 4. Exacto, recordando que son 4, los más comúnmente lastimados, suprainfraespinoso, el subescapular, y ya al final el más infrecuente es el reo, ¿no? Ok. Pero pues, también. Quiero imaginar estos tendones como unas ligas elásticas. Sí, correcto. Manejar como de los 3 dedos, ¿no? A lo ancho es así, hacia acá. Digamos, eso sería grosor y eso sería ancho. Ancho, ok. Esta lesión, quiero pensar yo, que si te lastimas así tal cual, si vas así, te lastimas a lo ancho. Completamente a lo ancho, ya estarías hablando de una ruptura completa. Completamente a lo ancho y completamente al grosor, se retrae el tendón, y es una ruptura completa. Y se retrae, sí, se retrae. Es correcto. Entonces, ya es un proceso quirúrgico eso. Sí, de hecho, la gran mayoría de las lesiones del manguito rotador son quirúrgicas, la gran mayoría de las rupturas. Hay estudios que dicen que si es una ruptura suficientemente pequeña, ¿no? Y parcial, puede salir con algún tipo de terapia física, con inyecciones de PRP, que es plasma rico en plaquetas. ¿Puede llegar a funcionar? Sí, ¿no? Pero muchas veces cuando ya empezó este proceso de ruptura, pues es precisamente como mencionas, es una liga, ¿no? Al final de cuentas, si esta liga ya aguanta cierta tensión, ¿no? Claro. Para esa fuerza del movimiento. Pero cuando ya está incompleta, entonces la fuerza de esas bandas que le hacen falta se distribuyen en las otras y no están diseñadas para aguantar ese exceso de fuerza, ¿no? Claro. Entonces poco a poco se sigue desgarrando hasta llegar a una ruptura completa, una ruptura inclusive masiva del manguito rotador. Es terrible, ¿no? Sí, y ya queda colgando en imagino. Sorprendentemente hay veces que no, ¿no? Hay veces que no, porque si hay pacientes suficientemente, no sé, aguantadores, valientes, o como los quieras llamar, que se rehabilitan inclusive sin llegar a saber que tuvieron una lesión de manguito rotador. Empezaron con dolor, se lo aguantaron, lo mal manejaron, se lo automedicaron, etc. Y de repente llega un punto que el manguito rotador deja de doler. Porque pues, al final de cuentas, cuando ya se rompe por completo, el manguito rotador puede llegar a dejar de doler. Sí, pues ya no hay nada ahí. Exacto. Sin embargo, esto no significa que, bueno, ya no me duele. Me curé. ¿Por qué? Porque me sale otro manguito. Ojalá con las lagartijas, ¿no? Pero no, eso no sucede. Lo que pasa es que, aparte, una función, digamos, indirecta, como habíamos platicado hace rato del manguito rotador, es ser como el techo del húmero. Evitar que el húmero choque con la parte de arriba de la articulación, ¿sale? Que es la clavícula y el acromion. Entonces, cuando ya no tiene ese techo, ¡pac! Choca. Se asciende la cabeza y empieza a raspar hueso con hueso y ya sucede lo que se llama artropatía de manguito rotador, que es básicamente un desgaste de esa articulación porque ya no existe el manguito rotador. Oye, pero uno de cada 1000 llega a eso. Afortunadamente es más frecuente detectarlo a tiempo, sí, pero sí llegamos a, por supuesto. De verdad, pero es dejarse mucho, creo. Eso decir que no los hay. Sí. Imagino que si ya te veías una prótesis. Correcto, es correcto. Justo, ya cuando llegamos a ese punto, ya la única solución es una prótesis y ni siquiera una prótesis normal. Ya tiene que ser una prótesis de diseño reverso, ¿no? Esa prótesis se puede, afortunadamente, benditos ingenieros biomédicos, ¿no? Diseñaron para poder utilizar el hombro sin el manguito rotador. Ya con el puro deltoides puedes tener una movilidad prácticamente normal del brazo con ese tipo de diseño de prótesis. Wow, entonces esta persona que se aguantó ya el dolor, que su manguito ya no le duele porque ya no lo tiene, ¿puede mover el brazo otra vez? ¿Sin la prótesis? Sin la prótesis, o sea, ya no va a poder hacer esto. No completamente, muy probablemente tenga dolor y poca fuerza, pero puede llegar a hacer movimientos sencillos, básicos. Hijo, a lo que se acostumbra el ser humano. Sí. ¿no? Entonces, sí he visto pacientes, sobre todo grandes, ¿no? Que pues dicen, no, es que también ya para qué me opero, ¿no? ¿Cómo se escucha, güey?
Ya estoy grande y tengo 60 años, ¿no? Sí. Y ya, ¿para qué me pego? Y ya no voy a quedar. O sea, vaya, oye, y estas causas de lesión comunes, comúnmente, empecemos la fractura. ¿Cómo llegas a esta lesión de ruptura? Es una extensión, o sea, si yo cargo algo muy pesado y abruptamente lo puedo romper. Sí. Ajá. Pues sí, las lesiones más comunes del manguito rotador, las lesiones traumáticas más comunes del manguito rotador es por una tracción fuerte o por una caída con la abducción también. Esas son como las dos formas más comunes. Exacto, con separación, Ajá. acá es así. Y acuérdate que está el tope aquí, entonces haces Lo parte, ¿no? Entonces, exacto. Es, lo que quiere. Es correcto. Todo suena tan hermoso en tu especialidad. Suena que nada duele. No. Hasta la exploración física duele. Desgraciadamente, la forma en saber y un poquito más específico qué músculo, qué tendón está lastimado, es provocando el dolor durante la función de ese músculo, ¿no? Entonces, es la forma que tenemos para saber. De manera clínica, ¿no? Sí, clínica. Sí. Porque ya de manera de estudios. La resonancia. El ultrasonido funciona, pero el gold standard, el estándar de oro, la resonancia magnética, podemos saber exactamente qué tipo de lesión es, qué tan grave es, cuántos tendones están lastimados, qué tanto está retraído y también súper importante, qué tanta infiltración grasa tienes en tendón, que también nos habla de una posibilidad de cura o no. Hay algo que se llama un score de Roji, que también se está utilizando mucho para ponerle aumentación a esas reparaciones de manguito rotador. Ok, déjame ver. Eso ya son términos más técnicos. Sí, un poquito. No se lee también en latín, la verdad. No, a ver, quiero repetir esta parte. Primero que nada me surge la duda, ¿cómo vuelves a unir estas tendones del manguito? Ok, pues relativamente. Tienes que tener anclas, ¿no? Ajá. Bueno, ya también igual el estándar de oro es de forma artroscópica. Antes se hacía de forma abierta. Todavía hay muchos cirujanos que lo hacen de una mini open, se llaman, que son las que son heridas chiquitas, pero bueno, sigue siendo de forma abierta. Okay. La cirugía artroscópica pues tiene mucho menos posibilidades de infecciones y tienen un porcentaje, eso sí, muy similar de recuperación, pero bueno, las heridas igual son varias chiquitas, ¿no? Entonces, es por cirugía artroscópica, que significa más o menos entre 2 y 4 lesiones de más o menos 1 centímetro, 2 centímetros alrededor del hombro. Entramos con una cámara, vemos directamente el manguito rotador, la lesión. Dependiendo de la extensión, podemos llegar a ocupar entre 1 y hasta 5 anclas, ¿no? Dependiendo, las anclas son como tornillos que se meten al hueso, de los cuales salen suturas. Las suturas las pasamos por el tejido y a la hora de bajar esas suturas, ¿no? Bajamos y compactamos el tendón sobre el hueso. Por supuesto. La cruz si lo hubiera sabido hace años. Pero claro. Está lógico. Sí, fíjate, yo pensaba que agarrabas, tenías que jalar este tendón, los 2 pedazos, y después unas grapitas. Pues, la idea, todos, no la idea, pero sí. Eran métodos así. Grapas no tanto, se hacían túneles intrausos, o sea, se pasaba una sutura a través del hueso, ¿no? Que es más o menos lo de la idea del ancla, pero obviamente mucho más sencillo. Okay. ¿No? El ancla nada más es un tornillo que metes directamente al hueso y de ese tornillo salen suturas, ¿no? Okay. Entonces ya las suturas ya las pasas a través del tejido y a la hora de bajar esas suturas compactan el tejido sobre el hueso otra vez. Y es ahí donde provocas ya la integración otra vez del tendón con el hueso. Vuelve a cicatrizar completamente, lo vuelve a agarrar. El hueso vuelve a agarrar el tendón y vuelves a mover eventualmente sin ningún problema. Qué maravilloso es eso. Sí, la verdad. Quiero regresarme unos breves minutos al tema de los estudios de diagnóstico, porque seguido me pasa que a los pacientes que llegamos a atender tienen un problema que, como dices, ¿no? Ya que no se puede peinar o levantar el brazo, me suena manguito, y van al seguro y les toman una placa y les dicen que están bien. Sí. Por favor, directamente al público, puedes informarles el por qué este estudio, bueno, de los estudios, el por qué sí y por qué no. Ok, claro. ¿Por qué no una radiografía para el manguito rotador? Porque la radiografía sirve para ver el hueso, tejido mineral, ¿no?
Entonces, a menos que ya estemos hablando de una artropatía por manguito rotador, no vamos a ver el tendón, ¿no? El tendón no se ve en las radiografías porque es tejido blando, ¿no? Entonces, de una radiografía no te sirve de nada. Un ultrasonido sí funciona, sin embargo, un ultrasonido siempre es muy operatorio dependiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que depende de quién te esté tomando un ultrasonido, qué tanta presión le pone, cómo angula el transductor y todo, vas a obtener las imágenes que tú deseas. Por lo tanto, no es tan confiado entre interobservador, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo lo observe a que alguien más lo observe. Y por eso el estándar de oro es la resonancia magnética. La resonancia magnética te expide imágenes muy buenas sobre toda la anatomía del músculo, del tendón, del hueso, y todo eso lo ves, detectas inflamación cuando son lesiones más chiquitas, y todo eso te ayuda a determinar y a diagnosticar mucho más eficiente y eficazmente una lesión de manguito rotador. Perfecto, siempre una resonancia magnética. Sí, es lo mejor, definitivamente es lo mejor. Y te ayuda muchísimo más a planear tu cirugía que cualquier otra. Sí, me imagino, ¿no? O sea, no es nada más decir, ay, se lesionó el manguito en la clínica y bueno, pues, Sí. bueno, Es correcto, sí, definitivamente. Sí, pues, aparte, si no, no te lo aceptan los seguros. Sí, sí, claro. Oye, entonces ya me quedó, nos queda, pero me queda bien el tema quirúrgico, ¿no? Uh-huh. Me queda el tema de diagnóstico, Uh-huh. tanto clínico como de estudios. Uh-huh. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo dura una lesión antes de volverse un riesgo agravado? O sea, comprendo que depende del movimiento y la actividad que tú le vayas a dar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo puedo yo empezar a decir, este se puede convertir en un problema para acudir a visitarte y dar? Ok, pues cualquier dolor en el hombro que no se quite relativamente rápido, ¿no? O cualquier dolor que sea muy intenso en el hombro, y si te añade todavía limitación en la movilidad, tienes que ir a mano, ¿no? Muy bien. O sea, al final de cuentas, mejor ir por un detalle que termine siendo algo sencillo y pues terminar con tratamiento médico, ¿no? A ir ya demasiado tarde y ocupar una prótesis en vez de una artroscopia, ¿no? Me encanta lo dice el doctor Arriaga. Dice, me siento mal, pero no sé si ir a urgencias. Mejor que urgencias, te da la duda. Por supuesto. Por supuesto. Oye, por último, después de este tema quirúrgico, hablando de esto, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuánto dura mi recuperación? Si sigo las recomendaciones médicas, ¿no? Obviamente. Claro. Es el clásico del sofá y el trapeador, pues, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sigue después? Hoy me operan. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Inmovilizar, ¿no? Primero es importantísimo inmovilizar y poner frío en el hombro, ¿no? Eso te ayuda a desinflamar, te ayuda a evitar igual mucha inflamación y sangrado en el hombro, que también puede ser contraproducente. Mucho sangrado también te puede favorecer algo que se llama hematrofibrosis, o sea que se te cicatrice de más ese hombro y que termines con menos movimiento que antes incluso de la cirugía. Ok, me suena algo queloide, ¿no? O sea, que no como tal queloide, pero sí una cicatrización excesiva en la articulación. Ok, comprendo. Que se llama comúnmente como un roco congelado, ¿no? Entonces eso sí puede ser algo muy importante, una secuela muy importante de una cirugía como esta. Ok. ¿Cómo lo evitamos? Yendo a seguimiento de las consultas, ¿no? Porque es muy importante tener el balance entre inmovilización y empezar a mover ese hombro y llegar a terapia, una terapia adecuada y a tiempo, y teniendo la disciplina correcta, que también dependemos mucho de eso. Yo siempre le digo a todos mis pacientes, en todas las cirugías, pero especialmente en el hombro, que el 50% del éxito sí, efectivamente es la cirugía, pero el otro 50% es la rehabilitación. La rehabilitación es tan importante como la cirugía, y si uno no le pone la disciplina, no le pone la atención correcta a la rehabilitación o no lleva una rehabilitación adecuada, ese hombro no se va a recuperar. Por supuesto. Así es. Hablando de cuestión de tiempos, yo sé, hoy me opero, mi primer consulta debe de ser en una semana, una semana, ¿no? De ahí vemos los puntos, esto es la cicatrización. Es correcto. Perfecto. Y de ahí, una semana más. Una semana más, ya quitamos puntos. Ok. ¿No? Volvemos a valorar la herida, descartamos infección, es lo que realmente estamos haciendo en ese momento. ¿Sale? Quitamos puntos, perfecto, y enviamos a rehabilitación. ¿Vale? A los 15 días, si va bien. Si todo va bien, nos empezamos con rehabilitación. Ok. ¿Vale? Empezamos con una rehabilitación mucho más sencilla, con terapia antiinflamatoria, tal vez movimientos pasivos muy
por debajo de los 90 grados, ¿no? Por debajo de los 90 grados, iniciar el movimiento. ¿Centígrados? Y poco a poco vamos aumentando esa movilidad y poco a poco vamos aumentando la fuerza. Okay. Los rangos de movilidad es algo, digamos, que tenemos como una ventana más corta que la fuerza. La fuerza puedes recuperarla con mucha más paciencia sin ningún problema. Para la fuerza también incluye una buena alimentación, un buen descanso, etcétera, etcétera, que también es algo muy importante que luego no se dice. Pero los actos de movilidad tenemos una ventana mucho más corta porque si no los recuperamos rápido, bueno, dentro de los tiempos establecidos, cada vez se vuelve más difícil porque se va cicatrizando ese hombro de más, ¿no? Claro. Entonces se pueden ir perdiendo esos grados de movilidad y eso es algo muy importante. Por supuesto. Entonces también aquí entra, yo quiero romper un mito. ¿La carne de puerco te da infección después de una cirugía? No, claro que no. De una vez. Ni la Venga. carne de puerco, ni el picante, ni el pescado. Ok. Y creo que son todas las que he escuchado. Solo el alcohol es... Sí, bueno, es el tabaquismo y se ve es muy peligroso porque se afecta mucho la microcirculación y entonces cualquier cosa que esté en proceso de cicatrización puede verse afectada. Entonces algo que normalmente cicatrizaría en 3, 4 semanas se puede tomar más tiempo y entonces afecta todos los tiempos de rehabilitación y todo y sí nos puede meter en muchos problemas. Inclusive yo tengo muy en la cabeza un paciente que vi con una fractura de falange, inclusive hace muchos años, y no consolidaba y me lo citaron a mí. Bueno, y oye, pues, ¿fumas? Sí, no, pues deja de fumar, por eso no está pegando. Dejó de fumar y al poco tiempo ya pegó, ¿no? Sí. O sea, es algo tan básico, pero muchas veces no lo platicamos. Ok. Mi querido amigo, danos un resumen de este maravilloso elemento del cuerpo, manguito rotador. En resumen, pues yo creo que lo más importante para llevar a casa es no dejarlo pasar, ¿no? O sea, muchas lesiones pueden llegar a ser tratadas con fisioterapia si se detectan a tiempo, ¿no? Pero sí es algo que se va volviendo más grave cada vez y pues muchas veces terminamos en cirugía, ¿no? Y la otra muy importante, si te llegan a operar del manguito rotador, la terapia física es sumamente importante y es algo que le debes de dar mucha disciplina y mucha importancia, ¿no? ¿Es preventivo una lesión? ¿Podemos fortalecerlo? Por supuesto. Sí. En general, cualquier fortalecimiento muscular te va a ayudar a prevenir lesiones de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, pero obviamente con técnica adecuada, con pesos adecuados, porque también no puedes, si alguien que no hace nada de ejercicio, iniciar con pesos excesivos. Al contrario, no se puede lastimar por hacer eso en vez de provocar un beneficio. Por supuesto, ¿no? Ok, entonces alimentación como todo influye mucho en los huesos, tendones, sí, en músculos. Sí, si tenemos elevado el colesterol y los triglicéridos, pueden debilitar los tendones. Los triglicéridos y el colesterol debilitan. Sí, y hay muchos pacientes que se les llaman luego deportistas de domingo, ¿no? Que pues, estamos gorditos, ¿no? Y solo echamos la cascarita una vez al mes o solo los domingos, de vez en cuando, pero le metemos corazón y amor en la camiseta. Y aunque sude, sigo corriendo. Exacto, ¿no? Y son cuando suceden las lesiones tendinosas, las famosas rupturas de tendón de Aquiles, cualquier otra ruptura del tendón del bíceps, del manguito rotador, o sea, cualquier tendón se puede ver afectado, dependiendo del deporte que practiques. Ok, entonces mejor mantener un buen hábito, mejorar la alimentación, pues, hipertensión, diabetes también influyen. La diabetes va un poquito más que la hipertensión, pues, sí, claro. De ahí llevar un buen seguimiento. Y pues bueno, mi querido amigo, no encuentro más del manguito. Es una herramienta pues muy valiosa, pero también algo concisa de poderlo detallar. Así es. Entonces, Doc, por favor, ¿dónde te encontramos? Tengo consultores del Ángeles Roma, de la Ángeles Universidad. Ahí con todo gusto nos encontramos. Perfectísimo. Qué gusto tenerte nuevamente aquí, amigo. Gracias por invitar. Y muchas gracias a ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Nosotros somos Self-Care.